Buenos días a todos. Deseo que todos se encuentren muy bien con salud y de nueva cuenta agradecer esta oportunidad de compartir en este seminario internacional a la Red Internacional de Estudios Constitucionales y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el marco de esta cátedra José Martí de Derechos Humanos. Muy contenta de estar ahora en este día conversando, dialogando con compañeros académicos y con todos los aquí asistentes en relación a un derecho humano muy importante que es el derecho humano de reunión y quisiera yo partir de lo que ya se ha comentado respecto de este derecho de reunión por compañeros como el doctor Ordóñez y la doctora Flores y decir que desde luego que no obstante que el derecho de reunión y la libertad de asociación son distintos, es común que los confundamos por encontrarlos en el artículo 9 de la Constitución y por su estrecha relación. Ya lo mencionaba el doctor Ordóñez, la estrecha vinculación que hay entre estos derechos y también respecto de la libertad de expresión. Hablaré entonces yo respecto de la libertad de reunión para decir que, como lo mencionaba, aunque tiene una estrecha relación con el derecho de asociación, implica que todo individuo pueda congregarse o agruparse con otras personas en un ámbito privado o público y con la finalidad lícita que se quiera mientras que su ejercicio sea pacífico. Ya comentaba la doctora Flores de estos elementos que la Corte ha ido definiendo, de la Corte Mexicana, desde luego me refiero, el elemento de la congregación de sujetos sin constituir una persona moral distinta y la persecución de un objetivo común, temporal y aleatorio que una vez que se ha verificado pone fin a la reunión. Desde luego que ambos derechos, en este caso me refiero a la libertad de asociación y al derecho de reunión, son premisas fundamentales del Estado constitucional democrático. Cualquier prohibición o restricción para la asociación y reunión de personas pueden ser graves obstáculos a la posibilidad de reivindicar otros derechos humanos en razón de la interdependencia de los mismos. Por ello, en el estado de emergencia o en el estado de alarma en el que nos encontramos frente a la pandemia, no se deben de detener o impedir las libertades de reunión pacífica y de asociación. Con esto no quiero decir que no deba de existir restricciones, sino que me refiero a la limitación total o al impedimento de estos derechos. Por ello quiero traer a colación lo que el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación ha sostenido en reciente documento publicado en el portal de Naciones Unidas, donde este relator comenzaba aseverando sobre que ningún país o gobierno puede resolver esta crisis sanitaria por sí solo. Por tanto, las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para ayudar a los estados a enmarcar políticas inclusivas y proporcionar apoyo. Y en relación a esta postura de Naciones Unidas, yo quisiera profundizar, insistiendo en que las restricciones basadas en, en preocupaciones de salud pública, como ya se dijo, desde luego están justificadas cuando son necesarias, pero quiero resaltar yo, siempre y cuando sean proporcionadas a la luz de las circunstancias. Resulta sumamente preocupante los casos en los que los gobiernos de los estados han aprovechado esta crisis para suspender garantías constitucionales en el marco de estas leyes de emergencia o de este gobierno por decretos. Y esto ya ha sido duramente criticado por expertos, pero también por los expertos de derechos humanos de Naciones Unidas, incluyendo el relator especial. Desde luego que esto nos puede llevar a crisis mayores, como el hecho de procurar una militarización en la gestión de la crisis, lo cual sería sumamente catastrófico. Y yo quiero resaltar aquí también el hecho de que varios estados han incluso retrasado las elecciones que previamente han planificado así de tajo, sin siquiera planificar o considerar algunos esfuerzos por explorar alternativas seguras a la votación personal. Partía yo diciendo en que estos derechos son fundamentales para el Estado democrático
Y yo quisiera resaltar algunos de los principios que establece el relator de Naciones Unidas y de manera particular cómo es que se ha sostenido que debido a esta crisis sanitaria se puedan restringir incluso otros derechos. Yo quiero resaltar el derecho de la libre asociación por ser un derecho que está vinculado con el tema del trabajo y cómo se ha restringido el registro de nuevas asociaciones sindicales y de otros tipos al amparo de la situación de la crisis. A veces los estados optan por la situación más fácil de restringir de manera total o vamos a decir limitar en vez de reflexionar sobre viabilidad de posibles soluciones ante la situación de la sana distancia. Yo quiero aquí resaltar dos aspectos muy importantes que los voy a concretizar al final en la segunda participación, pero son particularmente dos situaciones que se abordan como directrices por este relator de Naciones Unidas, pero que yo las vinculo con el tema del derecho social, del derecho al trabajo. Y no pueden ser otras más que la garantía de la libertad de asociación y la reunión en línea. Desde luego que tenemos estos derechos garantizados en el texto constitucional y debidamente construidos en las sentencias que incluso ya mencionó la doctora Flores, pero yo quiero resaltar aquí que estos derechos de libertad, de reunión pacífica y de asociación los tenemos fuera de línea, pero también en línea. Y esto implica necesariamente voltear a ver la garantía, el acceso al derecho humano del Internet. Sí, estoy refiriéndome a que las personas ahora que están restringidas a reunirse de manera personal, es decir, la restricción está a las asambleas físicas, es sumamente necesario que puedan tener garantizado el acceso y el uso al Internet para poder hacer uso de estos derechos en línea. Yo quiero resaltar aquí que algunos estados, además de no observar esta situación, han impuesto serias restricciones con el cierre del Internet, la censura en línea y esto va totalmente en contra de la inercia de la protección de estos derechos fundamentales, pues lo que debe de hacerse son tomar medidas serias para garantizar el acceso al Internet y que entonces la población, en la medida de lo que sea asequible, ¿verdad?, puedan acceder a estos derechos de libre asociación y reunión, que ahora debemos entenderlos también en su modalidad en línea. Y yo quisiera resaltar, ya por último en esta intervención, otro aspecto fundamental que implican la protección de los derechos de reunión y de libre asociación íntimamente vinculados, que son el tema de derechos estrictamente laborales, vamos a decirlo así, derechos humanos laborales, como lo es el derecho a formar sindicatos, que se ve totalmente cooptado, como ya dije, al restringir la libertad de asociación. Y respecto específicamente del tema que nos ocupa, del derecho de reunión, al ser lesionado, también se lesiona de manera colateral y consecuente el derecho a huelga de los trabajadores. Esta crisis subraya la necesidad de protecciones en el lugar de trabajo y medidas que garanticen el derecho a la salud de todos los empleados, desde luego de todas las personas, pero yo me voy a referir ahora a los empleados. Por lo tanto, en ningún caso pudiera coartarse estas libertades y estos derechos, porque incluso el llegar a despedir a trabajadores por el solo hecho de organizarse, por hablar de la necesidad de una mayor protección, es decir, por hacer uso de su libertad de expresión en el espacio de trabajo, implicando esto a veces alguna coalición de tipo temporal, no puede permitirse en ningún caso. Yo lo dejo hasta aquí, doctor Hiram, porque me interesaba poner sobre la mesa estas dos vertientes del derecho de reunión y de la libre asociación, vinculándolas con el derecho social del derecho al trabajo. Y ya en conclusiones continuaremos. Muchas gracias, doctor. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por su disertación y por colocarnos la extensión también de este derecho de reunión. Ya lo comentaban en un principio tanto el doctor Felipe Carlos Betancourt como el doctor Joaquín Ordóñez, cómo funge como un mecanismo
este derecho de reunión para la vida democrática, para la vida política. La doctora Alejandra Flores nos hacía la extensión hacia un cúmulo de derechos como el de la asociación religiosa, pero también en este caso se encuentra en colisión el derecho de reunión con los ámbitos de carácter laboral. La libre sindicación de los trabajadores es un derecho que se tiene que hacer de acuerdo a la legislación de manera presencial y en el cual nuestras normas están resultando ser insuficientes para poder llevar a cabo este derecho de reunión en línea. Y que sobre todo también, como lo mencionaba usted, tiene que ver con el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluidos la banda ancha e Internet, y también la manera en cómo estos derechos tienen que ser garantizados y deben de ser justiciables. Muchísimas gracias, doctora. Retomaremos seguramente con las preguntas de nuestros asistentes a esta sesión del día de hoy, en la segunda ronda o en las preguntas que le hagan llegar. Enseguida cedemos el uso de la palabra también a un invitado de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Él es el doctor Emmanuel Cartier. Él es doctor por la Universidad de París, primero Panteón Sorbona, profesor titular de Derecho Público en la Universidad Lille II de Francia, codirector del Centro de Investigación de Leyes y Perspectivas del Derecho en la misma universidad. Adelante, doctor Cartier. Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos vosotros para este intercambio. Bueno, quisiera empezar in media res, como se dice en latín, mencionando tres sentencias judiciales muy importantes y recientes, dos del Consejo del Estado, que es la más alta jurisdicción administrativa de Francia, y una del Consejo Constitucional. La primera es la del Consejo Constitucional y en una sentencia dictada el 11 de mayo en relación con la ley que prorroga el régimen de estado de emergencia sanitaria hasta el 10 de julio, dictaminó que corresponde al legislador en este contexto velar porque se concilie la protección de la salud con el respeto de los derechos y libertades reconocidos a todos los que residen en el territorio de la República. Observó que el legislador ha logrado una conciliación equilibrada de estas exigencias constitucionales al adoptar medidas que autorizan al primer ministro a ordenar durante la fase de desconfinamiento, es la fase actual de lucha contra el COVID, una fase de desconfinamiento gradual, autorizan al primer ministro el cierre temporal y a regular la apertura de los establecimientos de recepción de público y de los lugares de reunión. Con respecto, eso es que interesante, a esos lugares, señaló en particular que no podía considerarse que se extendieran a los locales residenciales debido a la necesidad imperiosa de respetar la intimidad de esos lugares. Significa que no puede concernar las reuniones de familias, etcétera, en lugares privados. Las dos otras sentencias son las del Consejo del Estado, una del 18 de mayo y la última del 14 de junio. El Consejo de Estado en la primera sentencia dictaminó el lunes 18 de mayo que la prohibición general y absoluta de toda reunión en iglesia, templos, sinagogas y mezquitas, si se pudiera admitir en la primera fase de la lucha contra la epidemia de COVID, es desproporcionada, en un periodo de desconfinamiento como ahora mismo. Por consiguiente, consideró que la prohibición constituía una infracción grave y manifiestamente ilegal, es una citación del Consejo del Estado, de la libertad de culto, uno de los cuyos componentes es el derecho a participar colectivamente en las ceremonias, en particular en los lugares de culto. El Consejo del Estado, más que haya, ha instado pues al primer ministro a sustituir esta prohibición absoluta por medidas estrictamente proporcionales a los riesgos para la salud, tal como se entiende al principio del desconfinamiento, cuando se ha autorizado el primer ministro
la reanudación de otras actividades. Mientras la segunda sentencia del Consejo del Estado es la del 13 de junio, y mientras que miles de personas se habían reunido en París, en toda Francia, el sábado, en toda Francia, contra el racismo y la violencia política, el Consejo del Estado, en esta sentencia, suspendió la prohibición de las manifestaciones vigente durante el confinamiento y el desconfinamiento, tras un recurso presentado por varios sindicatos de trabajadores, entre ellos el Sindicato de Abogados de Francia y el Sindicato de Magistrados de Francia. Pues estas tres sentencias son muy interesantes porque ilustran tanto la importancia como la riqueza de la libertad de reunión en relación con otros derechos y libertades fundamentales. Por supuesto, la libertad de reunión condiciona la eficacia de varias otras libertades fundamentales importantes, como lo refirieron unas de mis colegas aquí durante esta conferencia, como la libertad de culto, el respeto de la vida privada y familiar, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de manifestación o el derecho a la cultura. También esta libertad aparece como una de las condiciones sine qua non de la vida democrática. En efecto, permite la expresión colectiva en una sociedad, es decir, que permite hacer sociedad. Y en una sociedad democrática permite, al final, producir la ley, es decir, la expresión de la voluntad general, en sentido francés, a través del principio de la mayoría, que necesitó la reunión de personas con el fin de deliberar y votar. También, en el sentido más amplio, condiciona muchos otros derechos y libertades que requieren la reunión de personas en el mismo lugar. La libertad de empresa, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a una vida social, familiar y emocional, el derecho a la educación, etc. Así, esta libertad está en el corazón de la construcción no solo de cada individuo, en su dimensión social y psicológica, sino que de cada sociedad, en la encrucijada, la intersección de las esferas públicas y privadas, incluso la de la intimidad. Aunque es antigua y de gran importancia, la libertad de reunión no está expresamente consagrada en la Declaración de los Derechos Humanos de Francia, a la diferencia, por ejemplo, de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que se refiere al derecho del pueblo a reunirse pacíficamente. Entonces, en Francia, en una primera etapa, fue el fruto de una jurisprudencia del Consejo del Estado, y una jurisprudencia muy conocida, que es la jurisprudencia Benjamin de 1933, relativa a la anulación de una conferencia de dos intelectuales franceses, afirma a este respecto que la libertad es la regla, la restricción policial la excepción. La salvaguardia del orden público clásico y la salud, hoy día, por ejemplo, de hecho, autoriza a poner límites a esta libertad. Sin embargo, estos límites valen para la dimensión interna, la dimensión constitucional, como para la dimensión europea, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Estos límites no deben adoptar la forma de una prohibición general y absoluta, deben ser necesarios, apropiados y proporcionados. El Consejo Constitucional ha vinculado esta gran libertad en su dimensión pública al artículo 11 de la Declaración de los Derechos Humanos. Es el artículo relativo a la libertad de expresión colectiva de ideas y opiniones. Y en la esfera privada de la libertad de reunión, esta libertad está ligada por el Consejo Constitucional al respeto de la vida privada y a la libertad personal en general, que está en el artículo 2 de la Declaración. No voy a conseguir con la dimensión europea, pero existe también, es muy interesante. Quisiera decir que el régimen de la libertad de reunión difiere en Francia según se ejerza en un lugar cerrado, cuando el lugar está o no está abierto al público, también hay diferencias,
o en el espacio público. Y en el espacio público, esta libertad adopta la forma de la libertad clásica de manifestación. Bueno, durante los regímenes sucesivos de restricción de la libertad de reunión durante el estado de emergencia en Francia, esta libertad en todas sus dimensiones fue de manera muy estricta limitada. Al final, solo la estricta esfera familiar, privada, el hogar, escapó a estas restricciones establecidas por la reglamentación y acompañadas de sanciones penales, inicialmente bajo la autoridad de la ley ordinaria, el Código de la Salud Pública, hasta el 23 de marzo de 2020, y luego bajo la autoridad de la ley especial, es decir, la ley sobre el estado de emergencia sanitaria del 23 de marzo. Sin embargo, la esfera privada no ha escapado a la política de lucha contra el COVID, pero el gobierno y el primer ministro ha pedido aquí el civismo por parte del pueblo francés. Bueno, de conclusión, quisiera hacer 3 observaciones si yo tengo demasiado tiempo. Primera observación es que si bien las limitaciones de la libertad de reunión en sus diversas manifestaciones han reducido considerablemente la eficacia de esta libertad, reduciendo así muchos otros derechos y libertades importantes para la vida democrática, la vida económica y la vida personal, social, familiar y sentimental, el acceso a los medios electrónicos de comunicación ha compensado estas restricciones y ha permitido a la prohibición no sea general y absoluta. Sin embargo, esta compensación técnica ha conducido a la marginación de una parte de la población que no tiene y no tenía acceso a estas tecnologías, encerrándola en un confinamiento y un desconfinamiento estricto y que provoca ansiedad cuyos efectos aún no son mesurables. Depresiones, abandono de la escuela para los niños, pérdida de los lazos sociales o violencia doméstica, por ejemplo. Segunda observación, en este contexto, hacer sociedad, preocuparse por los demás, presupone o presuponía para nosotros, paradójicamente, el distanciamiento social y el relativo aislamiento que ello supone para cada individuo o cada hogar familiar. El vínculo social de la sociedad democrática implica romper o dilatar este vínculo en el tiempo para comprender mejor el significado, al final, y el valor de los principios que nos unen, en particular el principio de la dignidad de la persona humana, que está vinculado a la vida misma de otros seres humanos. Este vínculo es un vínculo que trasciende al final nuestras fronteras y por lo tanto, como el virus trasciende nuestras fronteras y por lo tanto cada sociedad democrática trasciende cada sociedad democrática para expresarse en el espacio sin fronteras de la humanidad y sus valores, los mismos valores que permitieron el surgimiento de la democracia al final del siglo XVIII en Francia y en América. Los mismos valores que están en juego hoy en día en los Estados Unidos a través del movimiento internacionalizado de materia viva negra, Black Lives Matter, es una expresión también de estos valores. La tercera observación, no sé si yo tengo todavía tiempo o no, sí, presidente, bueno. Si gusta, la dejamos para la segunda ronda, doctor. Bueno, estamos sobre el tiempo y un placer igualmente también escucharlo a usted con esta reafirmación que nos hace, en primer lugar, de las dimensiones pública y privada del derecho de reunión. Y también en esta parte final, cómo nos hace llamar también nuestra atención a todos respecto a de qué manera en el contexto actual el derecho de reunión, incluso el clamor y el reclamo por libertades fundamentales, partiendo de la igualdad humana, la igualdad entre
entre géneros, la igualdad entre razas, es hoy día una constante no solamente en los Estados Unidos de Norteamérica, sino que también ya forma parte de un movimiento internacional por la superación de los paradigmas del propio ser humano. Muchas gracias, doctor, y le escuchamos en la segunda ronda. Merci. Enseguida le cedemos el uso de la palabra a la doctora Marina del Pilar Olmeda García, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, así como integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Buenos días a todos, mis mejores saludos también para todos. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, gracias. Sí, buenos días a todos, mis mejores saludos a todos y gracias por la presentación, Irán. Voy a iniciar en esta ocasión con una disculpa. La sesión pasada me distraje y no recordé que en la segunda intervención eran solo 3 minutos. Y si recuerdan, no alcancé a presentar mis conclusiones sobre el derecho a la educación propiamente. En mi caso, resulta muy importante este derecho, ¿verdad?, a la educación, que es precisamente nuestra actividad profesional, nuestra actividad académica. Entonces, en primer término, les voy a leer muy brevemente, aprovechar estos 8 minutos, naturalmente, no me saldré de ellos, muy brevemente algunas consideraciones finales que planteé la semana pasada también al derecho a la educación. Desde la investigación social, afirma se plantea la urgente interpretación y análisis de la pandemia en términos de sus efectos para un campo tan relevante en la sociedad como viene siendo la materia educativa. La acción pedagógica más interesante del caso es el atropellado trasplante, así lo vamos a decir, de la escuela a la casa. Esto abrió ciertas grietas en la escolarización presencial que solo la fuerza de la pandemia mundial nos iba a traer. En este caso, creo que la mejor experiencia que nos debe traer es explorar nuevas vidas en la metodología educativa, como bien se mencionó por algunos de ustedes la sesión pasada. Superar, ¿verdad?, los caminos menos enciclopedistas y buscar caminos más abiertos y flexibles desde los diferentes ámbitos del sistema educativo, así como la educación en línea y el potencial de una escuela más solidaria, más democrática, con desarrollos, son desarrollos que abren un camino de inercias y resistencias entre las brechas digitales y socioeconómicas, entre las incertidumbres y algunas apuestas a ciertos docentes y pocos directivos también. Bien, tal vez los aprendizajes más importantes durante la emergencia sanitaria están en entender la pandemia, en los cuidados mutuos, las relaciones de convivencia familiar y social durante y después del confinamiento, en afrontar los miedos y las angustias del día a día, lecciones que tienen que ver con nuestro presente y que nos dan la esperanza de tener mejores escuelas que eduquen para tiempos de excepción como el que estamos viviendo. El cierre de las escuelas, sobre todo la educación básica, ha afectado toda la sociedad, pero en particular y de manera más acentuada a la población vulnerable que vive en entornos definidos por la pobreza, la baja escolarización y el trabajo informal. Este sector es el que tiene menos posibilidades de educación al margen de la escuela y es en donde debemos poner más énfasis. Bien, ahora bien, el tema que nos aboca esta sesión es el derecho
a la reunión. Este derecho está interrelacionado con o vinculado con diferentes diferentes derechos humanos, como es el caso a la salud, que particularmente es el que estamos sopesando, que es el que estamos analizando y defendiendo en este momento. Este derecho de reunión ha tenido un desarrollo en su normatividad, como bien lo hemos visto, los diferentes derechos humanos y particularmente los derechos económicos, sociales y culturales, y en este caso los derechos civiles y políticos. Así encontramos en el ámbito normativo universal y particularmente de las Américas, el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 21 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El artículo 20, me permito referenciarlo, es muy breve. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado, por otra parte, a pertenecer a una asociación. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos determina o consagra que toda, en su artículo 20 también, específicamente, 21, perdón, que toda persona se le reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Y me pareció importante referenciar textualmente este precepto porque es el único caso en el que un texto normativo lo delimita, ¿sí? No así como ya vimos en la Declaración Universal, y si lo revisamos también en el caso del derecho mexicano, nuestra Constitución, en el artículo 9, que así lo prevé como un derecho humano pleno de libertad, no establece este tipo de límites, ¿verdad? Es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos el que establece estos límites, ¿verdad? Y autoriza a la autoridad, ¿verdad?, a encuadrar nuestra actuación en el ejercicio de la libertad de reunión a esta materia, y lo repito, la seguridad pública y el orden público para proteger la salud y la moral pública. Y en el caso que estamos analizando, precisamente es lo que justifica las limitaciones al derecho de reunión. Cabe considerar, por otra parte, que este derecho está referido o está relacionado en diferentes materias o ámbitos, en materia política, en materia religiosa, en materia profesional y en la misma educación, que es lo que particularmente nos aboca a nosotros. Este derecho también está muy relacionado con el derecho de asociación. Otro aspecto también que debe considerarse en este caso es cuando el derecho se intenta ejercer en la vía pública, que también nuestra Constitución y los diferentes textos universales no prevén, no limitan o no establecen algún requisito cuando este derecho se ejerce en la vía pública, como en el caso de las manifestaciones. Y hay que considerar que aunque la Constitución no establece esos mínimos, sin embargo, en la normatividad administrativa está el requisito
de solicitar, de hacer del conocimiento a la autoridad, ¿verdad? Si no podemos hablar de un permiso, como en el caso de los reglamentos municipales o estatales, si no hablamos de un permiso, sí de la obligación de notificar a la autoridad como diríamos, como una forma de protección también para el ciudadano por parte de las propias autoridades en esta materia. Bien. Ahora bien, ¿cómo andamos con el tiempo, Irán? Ya sobre el tiempo, doctora. Muy bien, muchas gracias. Entonces nos esperamos para nuestra siguiente intervención. Muy amable. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a usted